Vamos a pasar entonces al caso clínico, en el que vamos a contar con la colaboración de Alberto Medina como médico y con la colaboración de Julio Maribona y Lucía Villa, dos enfermeros de la UBI Pediátrica de Oviedo, que tienen mucha experiencia y que nos van a ayudar, junto con Alberto, a colocar la ventilación invasiva a un paciente, que en este caso va a ser un maniquí. Es un asmático de 6 años, conocido, con su tratamiento de base en casa, con mal control, que es derivado de un hospital comarcal tras haber recibido 4 nebulizaciones ya de salbutamol y bromuro de hipertropio, junto con hidrocortisona IV e incluso una primera dosis de sulfato de magnesio. Bien, a pesar de esto, el Pulmonary Score, una escala de gravedad de la dificultad respiratoria que se utiliza en muchos sitios, es de 8, es una escala muy alta, sobre un máximo de 9, y sus parámetros respiratorios, sus parámetros en ese momento es una frecuencia de 150 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 43 y una saturación del 92%, mientras está nebulizando el salbutamol y el hipertropio. Además tiene una gasometría hecha del hospital comarcal, venosa, en el que el pH es de 7,28, la PCO2 es de 47, está empezando a retener, y tiene un bicarbonato un pelín bajo de 21. Bien, además de eso, aportan una radiografía en la que vemos una hiperinsuflación generalizada, un corazón un poco pequeño, y no hay condensaciones parenquimatosas llamativas. Puede haber algún tapón de moco, pero no hay condensaciones importantes. Bien, entonces, volviendo a nuestro esquema, tenemos que tener claro delante de qué tipo de paciente estamos. Primero, ¿haríamos ventilación invasiva en este paciente o lo intubaríamos de frente? Parece que es un paciente, y a la vista de algún trabajo publicado, entre otros por nosotros, en pacientes asmáticos con ventilación invasiva, parece que es un paciente que puede ser, que se puede probar ventilación invasiva. Tenemos el diagnóstico y no cumple ninguna de las contraindicaciones que conocemos. Clasificamos a nuestro paciente en insuficiencia respiratoria, que va a ser de tipo 2, porque el problema es de las vías respiratorias, y vamos a ir entonces viendo cómo, una vez que tenemos ya el paciente en la UBI pediátrica y hemos dicho que puede ser tratado con ventilación invasiva, vamos a ver en estas 4 cámaras que tenemos en nuestra sala de simulación cómo el paciente está nebulizando su medicación y cómo los enfermeros, Lucía y Julio, están montando la ventilación invasiva con en este caso es la BiPAP Vision. Vemos cómo Julio acaba de dejar preparada la tubuladura única junto con humidificación y calefacción, que aquí vemos en la imagen, y vemos cómo lo conectaron al respirador mediante un filtro antes de la tubuladura, y además se ve aquí en la imagen cómo hemos intercalado entre el final de la tubuladura, que lo tiene Alberto en la mano, aquí, que es donde está el orificio expiratorio, vemos cómo está el orificio expiratorio ahí, y entre medias está colocado una T junto con un nebulizador, porque decíamos que siempre tenemos que estar tratando la patología de base de nuestro paciente. Bien, ahora vemos cómo Julio, y en este momento Julio ya tiene recortado, mientras Lucía sigue ofreciendo el oxígeno a este paciente, porque si no se nos va a poner hipoxémico, está nebulizando todavía, está colocándole los protectores de hidrocoloide sobre los puntos de apoyo de una interfase que, por lo que entiendo y por lo que vemos, será una interfase buconasal. Está colocándose las protecciones en esa situación. Vemos como Julio ahora coge la interfase buconasal y además ya tiene las cinchas. Esa interfase va a ser asegurada, fijada al paciente mediante
unas cinchas que en este caso son específicas de esta interfase. Bien, ahora Alberto ya tendría programada la ventilación no invasiva en el respirador. Iniciaríamos con una IPAP bajita, que en principio sería de 7, por ejemplo, con una EPAP de 5, una rampa lenta de 0,2 segundos y una FIO2 que en principio podría ser, en este paciente podremos empezar con un 60%, que va a ser suficiente para posteriormente ir bajando. Además, decíamos que tenía una frecuencia respiratoria de 45, pues vamos a poner una frecuencia respiratoria de rescate de 30 o de 25 y un tiempo inspiratorio que será podemos marcar de 0,6 para esa frecuencia respiratoria de rescate. Bien, ya le acaban de conectar la ventilación invasiva, vemos que está conectado el paciente a la tubuladura única, porque es un respirador específico de ventilación invasiva, que por supuesto tiene un orificio expiratorio y que la interfase es de tipo non-vented, no ventilada, no tiene orificio expiratorio. La fuga expiratoria, la exhalación de CO2, se va a realizar por aquí, mediante, al menos teniendo una EPAP que no va a ser menor de 5. Alberto, en estos primeros minutos, mientras el paciente, que como es un paciente de 6 años, le habremos explicado la técnica, Pepito, vamos a colocarte una mascarilla que es como de astronauta, que te va a dar una presión, te va a dar aire, pero te va a ayudar a respirar. Tú no te preocupes porque eso te puede molestar un poquito, pero ya verás cómo te ayuda a respirar y poco a poco te vas a encontrar mejor. Ahora déjate manejar y vamos viendo. Esto en general un paciente de esta edad es muy probable que lo seamos capaces de convencer, pero si no, tendríamos la opción, como comentaba antes, me parece que María, de utilizar un bolo de sedación de forma cuidadosa y conociendo bien los fármacos. Bien, una vez que se conectó al paciente, ahora Alberto está comprobando que no hay unas fugas excesivas, que también nos lo informa el respirador, pero que es importante que nosotros lo vayamos viendo, que las cinchas no están excesivamente apretadas, que podemos meter un dedo en torno a ellas y a la vez iremos viendo cómo vamos a comprobar mediante auscultación que la excursión torácica es correcta, que es suficiente y que el volumen corriente que vamos consiguiendo va en torno a 8 o 10 mililitros por kilo. Vamos a ir en estos primeros minutos de conexión comprobando que todo va bien, que el paciente está cómodo y vamos a ir aumentándole la IPAP, la presión de soporte, de forma progresiva hasta llegar a los parámetros objetivo que estamos comentando y iremos vigilando en las primeras horas de ventilación invasiva que la frecuencia respiratoria baja, que la frecuencia cardíaca también y que la saturación va subiendo sin necesidades altas de oxígeno para tener un SF adecuado. Bien, lo último que vamos a ver ya, para que repasemos cómo se programaría este paciente, vamos a poner en pantalla la BiPAP Vision y vamos a ver la programación ahí. Y ahora vamos a ver en pantalla la BiPAP Vision. Inicialmente nos pide el test de orificio expiratorio, que no nos vamos a parar, pero que nos asegura que el orificio expiratorio que está aquí, al lado de mi dedo, es suficiente para la exhalación del CO2 que vamos a realizar mediante esta tubuladura que es única, con un respirador específico. Bien, entonces, en este paciente programaríamos inicialmente una IPAP de 7, una IPAP de 5, con una FIO2 que habíamos dicho que inicialmente puede ser la que necesitásemos, este paciente un 60-65%, una rampa que para conseguir, junto con las presiones bajas, que el paciente esté cómodo, puede ser intermedia de 0,2 o 0,1, no tampoco la más lenta que es 0,4, 0,2 nos puede valer. Y nos queda por último programar nuestra frecuencia de rescate, que en este caso que el paciente teníamos 45 respiraciones iniciales, podemos ponerle 20 para que no nos interfiera con la frecuencia de nuestro paciente. Y el tiempo inspiratorio
de nuestro paciente aproximadamente serán de 0,6 segundos, podemos dejarle más o menos el mismo. Una vez conectado al paciente, en los primeros momentos, vamos a ver cómo se adapta, y vamos viendo que no haya unas fugas excesivas, y vamos adaptando la rampa, una rampa más rápida, que probablemente en este paciente la ideal será de 0,1. Vamos subiéndole la IPAP poco a poco, en pocos minutos vamos a ir subiéndole, y la FiO2 previsiblemente en poco tiempo irán disminuyendo las necesidades de oxígeno. A la vez estaremos nebulizándole salbutamol e ipratropio mediante esa T que vimos que habíamos intercalado en las tubuladuras. Bien, aquí veríamos cómo la frecuencia del paciente está aquí apuntada. Aquí nos va dando el respirador, que sería en torno a 40. El respirador está captándole todas las respiraciones, porque si en algún momento dejara de captar, entrarían las de rescate y se vería una V en la pantalla, como la que vamos a ver ahora, como esta V que estoy señalando aquí, y una vez que volviese el paciente bien adaptado, tendríamos unas gráficas como las que estamos viendo ahora. Iríamos adaptando la IPAP, que a lo mejor podríamos llegar a necesitar en torno a 12, y la rampa a lo mejor podríamos necesitar 0,05 o 0,1, cualquiera de las dos podría ser adecuada en función de lo que veamos en nuestro paciente. Pues entonces vamos a poner el caso rápido, sin mucha historia, en el que tenemos un niño con bronquiolitis, en el cual tiene una dificultad respiratoria importante, un score de la escala de San Juan de Dios de 11, a pesar de habérsele nebulizado adrenalina 2 veces, y tiene además una gasometría con retención de CO2. Tiene 55 de CO2. Bien, entonces este paciente nuevamente podemos considerarlo candidato a ventilación invasiva, tiene un nivel de conciencia normal, no cumple ninguna contraindicación y tendríamos que clasificarlo en función también un poco de la placa. Vamos a ver ya directamente una opción con la que empezaríamos, que sería una CPAP mediante el helmet. Ya estamos viendo cómo Julio y Lucía le están colocando el helmet entre los dos. Este es el helmet de la marca DIM Air, en el que vemos que tiene una cremallera abierta mientras está colocando el helmet, que es lo que permite que el niño pueda estar en estos primeros momentos, no esté respirando dentro de una bolsa cerrada, e incluso por aquí, si hiciera falta, se le podría ofrecer oxígeno. Ahora, este helmet hay que sujetarlo mediante este sistema, que es como una especie de pañal que se fija al helmet a la parte de arriba y que tiene unas cinchas que van por delante y por detrás del paciente. Han colocado el helmet entre los dos con la cremallera abierta, después han colocado las cinchas, este sistema que es como una especie de pañal enorme que se fija mediante unas anillas a la parte de delante y a la parte de atrás del paciente, y en uno de los, este helmet tiene un puerto para recibir el flujo de la ventilación invasiva para poder crear la CPAP, y en otro de los puertos tiene que haber una resistencia expiratoria, que en este caso no está colocada, para crear una resistencia a ese flujo que estamos enviando por el respirador para crear una CPAP. De forma que en el interior del helmet habrá una CPAP que habíamos dicho que la cifra un poco mágica en la bronquiolitis es de 7, empezaríamos siempre con 5, nunca por debajo, y sería una manera muy cómoda para el paciente y bastante sencilla de utilizar para colocar CPAP, ventilación invasiva, a un paciente pequeño, un paciente con bronquiolitis. Esto lo utilizamos todos los inviernos con mucha frecuencia. Bien, hay que tener, y quiero insistir en esto, que como es una interfase con un volumen interno tan grande, siempre debemos utilizar flujos muy altos, por encima de 25-30 litros, para poder limpiar el volumen interno y que este paciente no esté reinhalando su propio CO2. ¿De acuerdo? Este es un punto importante.